Veamos este ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de la transformación con especialización. En este ejemplo tenemos un modelo en donde tenemos profesores y centros especializados de educación, y estos centros pueden ser públicos y privados. La definición nos dice que hay profesores que imparten clases en dos tipos de centros educativos, sean públicos o privados. Un profesor puede impartir clases en varios centros, ya sean públicos o privados. La asignatura será un atributo de la relación entre el profesor y el centro donde imparte clases. Los centros educativos solo pueden ser públicos o privados, es decir, que no pueden ser ninguna de las dos cosas a la vez. Los atributos específicos para los centros públicos son el presupuesto y los servicios, y para los privados son la organización y la cuota. Aquí tenemos el diagrama entidad-relación, donde tenemos la entidad centro con sus atributos y las entidades especializadas público y privado con sus atributos. Además tengo la entidad profesor con todos sus atributos y la relación imparte, que es muchos a muchos, con su atributo asignatura, porque decía el enunciado que un profesor puede dar clase en varios centros y cada centro a su vez puede tener distintos profesores que den clase. Y el profesor tiene la relación de la asignatura con el centro en el momento en que imparte la clase. Entonces, la primera opción de integración es todas las entidades subtipo se conjugan con la entidad supertipo en un único modelo de tabla o en una única tabla. Entonces tengo el ID centro, nombre de dirección, número de alumnos. Me aparece el atributo tipo centro para determinar si es público o privado, y luego tengo los atributos particulares, servicios y presupuesto, que corresponde al público, y cuota y organización, que pertenecen al privado. Es decir, tengo una tabla grande con muchos datos, pero el principal problema es que cada vez tengo que preguntar por el tipo de centro, y cuando vaya creciendo mi modelo voy a empezar a tener nuevos tipos de centro y esto va a complejizar la situación. Además, no puedo garantizar de que todos los datos de aquí para la derecha tengan datos, ¿sí? Todas las columnas tengan datos, porque cuando sea centro privado van a requerir que estos sean 2, y cuando sean públicos va a requerir que estos 2 tengan datos. Entonces no lo puedo asegurar a través de una restricción en el modelo. La segunda opción es la eliminación del supertipo en jerarquías totales y exclusivas. De esta manera, en vez de tener una única tabla, voy a tener dos tablas para los centros de atención. Voy a tener los centros públicos con ID centro, nombre, dirección, número de alumnos, servicios y presupuesto, y los centros privados con nombre, dirección, número de alumnos, organización y cuota. Profesores va a quedar igual, pero como teníamos una relación entre profesores y centros, al eliminar el supertipo, necesito hacer que todas esas relaciones se repliquen a los subtipos. Entonces me aparece la relación de impartición en públicos y de impartición en privados, con el ID profesor, el ID centro y la asignatura, el ID profesor y el ID centro y la asignatura. Fíjense que estas dos tablas tienen la misma estructura de datos, por lo que estoy haciendo una redundancia, por lo menos en estructura, ¿sí? Y forzando a tener la misma relación entre profesores con estas dos distintas tablas con datos similares. La tercera forma es la de insertar una relación uno a uno entre el supertipo y los subtipos. Es decir, que profesores me queda igual, centros me va a quedar ID centro, nombre, dirección, número de alumnos y tipo centro. Públicos me va a quedar
y de centro, servicios y presupuesto, y privados y de centro, organización y cuota. La misma clave que es primaria es clave foránea, es decir, este ID de centro va a tener el mismo dato que tiene acá y este ID de centro va a tener el mismo dato que tiene acá. Y la relación imparticiones, que genera una tabla, me va a quedar obviamente, esto va a quedar relacionada solo con centros, como está en el gráfico inicial, ¿sí? Pero luego, para poder saber si el profesor está impartiendo en uno o en otro, tengo que tener acá, aparece el atributo tipo centro que sale de este punto, ¿sí? Y se me incluye en la entidad primaria. Esta solución no es siempre aplicable y requiere también de un seguimiento a nivel de software para no equivocar el camino y mantener también toda la información de manera correcta. Entonces, como resumen del modelo no nacional, arrancamos con el análisis de requerimiento, pasamos al diagrama entidad de relación, de ahí al esquema relacional y de ahí al gestor de base de datos relacional. El objetivo es crear un esquema formado por un conjunto de tablas que representan relaciones entre los datos. Las tablas se pueden construir a partir del diagrama entidad-relación y luego normalizar para conseguir el esquema último. ¿Por qué partir del DER? Porque es muy útil para apreciar los detalles, de ahí que se llame modelo conceptual. El crear las tablas iniciales es mucho más simple a través de las reglas de conversión planteadas hasta aquí, y sin la normalización se garantiza un esquema aceptable. El concepto de normalización lo vamos a ver más adelante.